todo momento hemos expresado lo primitivo de Palo Mayombe. Hemos dicho las consecuencias que pueden acarrear cuando no sabemos trabajar estas artes. Palo Mayombe se enfoca en las limpiezas que le hacen a las personas, porque esto limpia el aura, todos los escollos, la envidia, la hipocresía que tienen con la persona. Estos baños pueden ser con agua de lluvia, agua de río, agua de pozo o agua corriente que está en la casa. Las presentaciones que datan de cientos de años en un lutete cimarrón o jícara enseñan y demuestran cómo es que funciona Palo Mayombe en la intimidad de un Monanzo Congo. Estas formas de trabajo que son representativas a la vista de todos son un tabú para muchos religiosos. Hoy en día podemos ver y dramatizar estas escenas folclóricas para demostrar a todos ustedes cómo es que un gangulero prepara un baño de despojo delante de su enganga cuando tiene la persona que bañarse en su mismo monanzo. Cuando viene una persona a consultarse, muchas veces no dejan ir a la persona porque tienen que en ese mismo momento hacer un baño de despojo para quitar las malas letras que tienen esa persona. Acto seguido van y mandan a buscar la hierba, utilizando todo lo que necesitan, limón seco, aguardiente, chamba, beberaje que toman los vivos y los muertos, y utilizando diferentes hierbas como abrecamino, rompezaragüey, salvadera y álamo. Paso a paso, usted va aprendiendo cómo es que trabaja el Tataíta Iraca Batalla Mundo. De esta forma, puede darse cuenta cómo él realiza su ceremonia en la intimidad de su Monanzo Congo, realizando signos arriba del lango, del agua, con la empempa, pintando una ñoca que va a ser representativo del espíritu que va a estar en el lango, en el agua, para sucular o limpiar el cuerpo del mundele o de la moana, del hombre o de la mujer, y muchas veces hasta del niño. Los niños, después de 7 años, pueden hacerse ceremonia y pueden darse baño de despojo. Cuando son menores de edad, menos de 7 años, lo que hacen es santiguarlo o ponerle una cadena en el pie, ya que puede ser la bicú, para que no se lleve al hermano o a la hermana, y de esta manera a los guatocos le leen la oración de San Luis Beltrán con un ramo de albahaca, santiguando al niño sin tener necesidad de darle un baño de despojo. Ya cuando tiene 7 años sí pueden despojar a un niño y pueden darle un baño de despojo. Siempre debemos aprender estas cosas porque nos van a servir en la vida como religiosos. En ningún momento podemos rayar a un niño que tenga menos de 7 años. Esas son las letras en esta religión y debemos cumplimentarlas para que así todo salga bien. En el baño hacemos diferentes bisongos con cruz
que van a identificar al espíritu que en vida era palero, que es llamado de la enganga, para sucular o esté limpiando el cuerpo de la persona durante el baño que se haga y después limpiar los caminos de ese mundele, de ese hombre o de esa moana. La representación del signo de Guatariamba o Chosi, San Norberto, Guatariamba en palo, Chosi en el Lucumí, sirve para quitar la letra que tienen las personas de justicia. Muchas veces estas letras se levantan por cosas que están sucediendo. En ocasiones, problemas de guerra que tiene la persona, de otros que le hacen daño, muchas veces hasta por gusto, simplemente para probar su enganga. Apaga las dos velas a la vez y las une para cerrar totalmente la entrada de cualquier otro espíritu que venga de curioso y pueda transmitir malas corrientes al baño de despojo. Por eso apagamos las velas a la vez y eso cierra totalmente si algún espíritu viene a alimentarse. Damos vuelta a la derecha y a la izquierda, como siempre explicamos, para balancear las corrientes y el trabajo que estamos haciendo, limpiando así el aura de la persona cuando nos damos estos baños de despojo. En realidad, los baños de despojo son tan importantes en la religión como otras cosas que también juegan una parte fundamental en estas artes. Los despojos con hierbas aromáticas directo a la persona se hacen también primero antes de hacer el baño de despojo. Después que hacemos el baño de despojo, podemos limpiar a la persona para que esté libre de problemas que le pudieran suceder o problemas que tengan en sus caminos. Los encutos sangabilongo que hemos comentado en otro video anterior son diferentes siempre según los caminos de la persona. No podemos decir, porque enseñamos algún encuto sangabilongo, que todos son iguales, pues mantenemos ese control que tienen los ganguleros en base a la deidad que proteja o que protege a la persona. Esto significa que nosotros vamos a trabajar directo con el ángel de la guardia de la persona para así entregar estas piezas religiosas que son hechas por el gangulero y que muchas veces, o la mayoría de las veces, siempre son diferentes, a pesar de que siempre estamos utilizando yuntas o clavos de línea 4, pero se forran de diferentes formas para acreditar la deidad que está siempre saliendo al frente de la persona para protegerlo. En este caso, podemos decir que los encutos sangabilongo son piezas importantes que la persona que se le entregue puede trabajar con él, aún siendo o no siendo palero. Esto significa de que el padre enganga entrega una firma solamente y 2 o 3 palos que cuando él tenga problema puede rayar y soplar ese polvo donde tenga el problema. Casi siempre estos son problemas de trabajo o problemas de alguna persona que está molestando en la casa y quieren que se vaya, cerrando así los caminos
de la persona que está molestando. Claro, estos encutos sangabilongos no es para estarlo molestando constantemente, ni tampoco pidiendo cosas para el amor. El amor lo vamos a dejar aparte. Estas son piezas religiosas respetables y por lo tal tenemos que utilizarlas como nos indica el Padre Nganga. No podemos hacer lo que nos da la gana porque no es lo correcto en estos encutos sangabilongos, que es lo más colindante que tiene estas piezas a los propios africanos o a África. O sea, estas piezas se remontan a cientos de años atrás, cuando en los viejos ganguleros en Tambatilanga, el tiempo de la colonia, lo entregaban a personas y esto lo mantenían oculto sin decírselo a nadie. No, que ven, para que vean las piezas que me dieron y con este saco yo puedo hacer esto y yo puedo hacer lo otro. No, nada de eso. Esto le entregan las piezas a las personas porque esto está directo con la enganga. Esto puede comer todos los años. Hay que llevárselo a los padrinos con una botella de aguardiente, un gallo, 4 velas, un tabaco, una botella de vino seco. Y cada un año o un poquito más puede darle duriar de comer. En ocasiones el padrino te puede decir tráelo para alimentarlo y usted no tiene que llevar nada porque se le va a dar de comer a la enganga y usted va y el padrino le va a aprovechar esa oportunidad para que usted pueda darle duriar y esas piezas estén jocuma fuerte. En otros momentos, si el padrino quiere cobrarle, le puede cobrar el derecho, que son de 21 pesos, 21 dólares, según donde usted se encuentre. Pero esto no quiere decir de que usted no tenga que llevarle el aguardiente, el gallo, o muchas veces hasta le dan paloma. Si hay problemas, si la persona tiene problemas de justicia, aprovechan y también piden una paloma. Y a pesar de que todo puede comer en convite en saura, todo debe ser de acuerdo a cómo está estimulado en estas reglas congas del palo monte, palo mayor. La realidad es que expresamos con lujo de detalle estas formas primitivas que han dado, como decimos, el poder que necesitamos para resolver nuestros problemas en la vida cotidiana. Todos queremos tener un encuto sangabilón. Yo tengo un encuto sangabilón. Porque esto te va a proteger de la brujería que te hagan, te va a proteger de la envidia, te va a proteger de esos chismosos que están hablando siempre de usted. Y estos espíritus van a estar constantemente abriendo los caminos. Se le hace a los encutos sangabilongos de acuerdo, como hemos dicho, a la deidad que tenga la persona. Siempre estamos tratando de explicar cómo es que funciona esta religión y que todo trabajo que se hace, si a usted le van a entregar el incuto sangabilongo, esta ceremonia deben ser delante de usted. Deben limpiar su encombo, mandarle un baño de despojo para la casa, o muchas veces se tiene que darle el baño de despojo en casa del padrino o del tata o padre en ganga que vaya usted a hacerse este tipo de trabajo. Las limpiezas
son fundamentales en todos los trabajos que hace el gangulero. Es bueno mantenerse el encombo limpio, pues eso nos puede traer mejores corrientes y nuestras vidas siempre van a estar mejorando. Y eso es parte del juego que tiene el Tata para sucular el encombo. El saco donde se ponen las piezas religiosas es de acuerdo, como hemos dicho, al ángel de la guarda que tiene la persona. Si es 7 rayos y sasi rojo, si es amarillo, mamachola, si es azul, madre de agua o mamá, un bobo quiburé, y es entregado este dilongo o plato también a la persona, ya que se mantiene los caminos cuando se deposita el saco encima del dilongo del plato. Este dilongo va forrado primero en cera de abeja de panal, no la cera esa que venden por ahí de las velas que tenemos modernas ahora. No, esto es cera de panal, porque la cera transmite las corrientes de los inquisis de Nganga, de los espíritus. Por eso que todos los trabajos que se entregan a una persona siempre se están haciendo con cera de abeja, cera de panal. No puede inventar con la cera esa de las velas estas modernas que tenemos ahora, que tienen parafina y a veces no se sabe ni lo que tienen. Digo esto para aclarar los puntos, porque sé que enseguida van a ver sus inventos. Y con inventos no se puede vivir en la religión. Vivimos con lo que nos dejaron, el legado que nos dejaron el africano en Cuba. No estamos, si necesitamos tierra, no vamos a echar ceniza. Y si necesitamos arena, no vamos a echar tierra. Y si necesitamos cascarilla, no vamos a echar la cascarilla que venden en la botánica, porque eso no sirve nada más que para pintar o para trazar los signos. Tenemos que echar cascarilla, la que ponemos a secar la cáscara del huevo, la que machucamos, hacemos polvo, y esa es la cascarilla. No metan cuento que no, porque esta es la que venden la cascarilla, esta es la real. No, eso es un cuento. Y de cuento, como decimos, no se puede vivir en la religión. Hay que hablar con las verdades, porque las verdades son las que ponen a los mentirosos a temblar. Luis y yo dicen Nganga. La van Cuto Sanga Bilungo para que su culo el encombo del Mundeli. Dice ya pa' Femba en Toto, dice Cheche Bachechi. Dice Taken Bonda, dicen con mamá un bu. Dice Taken Bonda, dicen con mamá, dicen Kengi. Dice Taken Bonda, dice con los propios luceros madrugá. En Bonda dicen también, dicen con Tatapanzua, dicen con Cubayende. Dicen Boba, dicen con los propios, dicen como dicen Tom Fumbe, que cuenta que dicen Ganga, que va cuenta, dice en un Cuto Sanga Bilongo. Dice para que su culo dice lo en combo. Dice para que Mundele cuente Cheche, díselo en Sila. Utilizamos también herradura. Esta no tenemos que cerrarla. Es de acuerdo a las necesidades que tenga el Tata. Claro que eso usted no lo va a conocer, porque de qué forma se las puedo explicar todos los encutos sanga bilongo que existen. Pero sí damos a conocer piezas religiosas que entregamos a la persona para que circule, para que limpie el encombo. Como hemos dicho, lo va a mantener libre y limpio sus caminos. Va a quitar de arriba la vista
y le va a quitar esa lengua viperina que andan por ahí. Le va a quitar aquella brujería que le mande que es débil. Y que este encuto sangabilongo que está acorde a la enganga del padrino que lo entrega va a ser una línea recta para jalar cualquier cosa que le manden a la persona. Si esta hechicería, brujería que le hacen es de esa brujería débil, este encuto sangabilongo lo va a quitar. Ahora, si es una brujería que hago yo a una persona, ya eso va a tener que hacer otras cosas. Porque yo la voy a hacer bien. Y si usted no tiene el poder que yo tengo al hacer el trabajo y al utilizar todo lo que utilizo, pues entonces usted se va a ver en problemas cuando yo le haga un trabajo a usted. No es que si cuando usted me hace un trabajo a mí, que me va a mandar un poquitico, va a quemar un poquitico de pólvora, va a decir que me coma. Olvídense de eso. Aquí gana el que sabe más. Esto no es de que cómetelo echando pólvora y dale, úriatelo. No, nada de eso. La pólvora despierta los espíritus. Cuando se hacen ceremonias y se trazan signos, se arrea. Siempre que usted prende pólvora es para despertar a los espíritus. Para que estén claros, cuando usted hace trazo, signo, trabajo y arrea, usted está arreando el espíritu. Cuando usted nada más prende pólvora en la enganga, está despertando los espíritus. Quizás para que se ponga un poco jocomo, un poco fuerte y estén más despiertos. La vida de religioso es complicada y siempre para muchas personas puede traer problemas cuando no la procesan como realmente es. Por eso estoy enseñando todas estas artes para que puedan, de un modo o de otro, tener la conciencia de lo que usted está procesando, para que pueda aprender. Siempre hacemos movimiento circular para mantener las corrientes. En todos los trabajos de trata deben ser así. No puede echar humo y ya y se acabó el trabajo. No, tiene que procesarla. Porque las corrientes se procesan. Cuenta cheche, carajo, dice circula, dice los combos de Mundele. Dice Mencuto Sangabilongo. Mencuto Helicomba. Dicen cuenda, dicen ya cuenda, dicen como dicen los propios, dicen Lucero. Dicen madrugada. Dicen cuenda cheche, carajo. Como dice Agüe son Agüe, dice mañana son mañana, con Golango nunca te existencia, mundo guava. Vemos cómo Quingulero apaga las velas. De esta manera, apagamos las velas para que ningún intruso, espíritu intruso, venga a alimentarse.